conferencia va a pasar un tema que es muy querido por mí, ¿no? Vamos a hablar de la historia de la carrera de Indias, de la gente que trabajaba, que mareaba en esos galeones, esas naos de la carrera de India, y lo vamos a hacer a través de documentos o historias sacadas de los documentos del Archivo General de India, que es riquísimo en estas historias de la mar. Y también lo voy a hacer, siempre me gusta, con imágenes que no son adornos, yo las considero fuentes históricas. Casi todas de ellas son coetáneas a lo que estamos contando. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde aparecen unos barcos que hoy en día navegan, pero que están hechos con planos y con las historias que hemos sacado de documentos antiguos, de cómo eran esos barcos. Tenemos en primer plano un galeón, después varias naos. Yo pertenezco a una fundación que mantenemos un galeón y 3 naos españolas del siglo XVI, el galeón es del XVII, y los paseamos por todo el mundo, por los puertos del mundo, indicando lo que fue esa aventura, esa gran aventura marítima que es la carrera de Indias, esa especie de ir y venir continuo, como una carrera de relevos, de los barcos cruzando el Atlántico y el Pacífico. Y de eso es de lo que vamos a hablar, especialmente de la gente que tripulaba esos barcos, ¿no? Una aventura, insisto, marítima de las mayores de la historia, ¿no? Y que vamos a hacer con documentos e imágenes. Ahí tienen ustedes una representación de los espacios por los que esos barcos navegaban, ¿no? El imperio mundial que tenía la monarquía católica hacía que hiciera falta recorrer pues unos 20.000 kilómetros en línea recta para unir, por ejemplo, Sevilla o Cádiz con Manila. 20.000 kilómetros en línea recta es la mayor distancia en línea recta que se puede realizar en la Tierra. El ecuador terrestre, saben ustedes que tiene 40.000 kilómetros. Así que si uno anda en línea recta 21.000 kilómetros, ya son 19 por el otro lado. Así que 20.000 es la máxima distancia en línea recta. Pero los barcos de vela, la distancia más corta para los barcos de vela nunca es la línea recta. Los barcos tienen que ir siguiendo los vientos, que había que coger vientos alisios en dirección sur y volver por el norte. Lo mismo en el Pacífico, en una especie de un gran 8 oceánico, que tenía pues entre 30 y 40.000 kilómetros. En línea recta 20.000, pero siguiendo los vientos, las autopistas oceánicas que crean los vientos y las corrientes en el mar, pues serían aproximadamente eso, unos 30.000 o 40.000 kilómetros. Distancias que son tremendas, ¿no? De tal manera que esta red de comunicaciones era una red a nivel planetario, la más extensa posiblemente que ha habido nunca, ¿no? Para enlazar el extremo oriente con el fin de occidente. Y esas comunicaciones se hacían básicamente con flotas, es decir, con convoyes, barcos de mercantes protegidos por barcos de guerra. Aquí tenemos un bonito cuadro que está en el Museo del Prado, es anónimo, que muestra una flota de barcos más pequeños, pues son barcos mercantes. Todos van, como si se fijan ustedes, pintados de negro, van embetunados. Cuando uno sale a la calle estos días de lluvia, bueno, si puede darse un poco de betún a los zapatos, es una buena idea para que resbale el agua. Los barcos iban también así, embetunados, eran barcos negros. Solo ya en el siglo XVIII aparecen aceites de distinto colorido, de distinto tipo, y los barcos toman color. Pero hasta entonces eran negros. Y estas pavesadas rojas indican que estos son barcos de guerra. Aquí tenemos los barcos de armada que protegían a los barcos mercantes. Esta era la Real Armada de la Guarda de la Carrera de las Indias. Es un nombre poético, bonito, aunque normalmente se abreviaba diciendo la Armada de Galeones, por el tipo de barco de guerra que los formaban. Era una armada donde normalmente más de 8 o 9 barcos no iban y que pagaban entre todos. ¿Entre todos quiénes? Entre los dueños de los barcos, entre los dueños de las mercancías y la propia plata del rey. Todo el mundo pagaba para la defensa de esas rutas que se representaba con estos barcos que vemos nosotros aquí. Esta imagen es también una imagen de quien es tal vez el mejor pintor de marinas que ha existido nunca, Cornelis Vroom,
Es un pintor holandés magnífico que muestra a un galeón español atacado por un corsario turco. Más o menos entre 1500 y 1772 cruzaron el Atlántico más de 20.000 barcos. Hay algunas etapas donde no están bien contados. No. Y se perdieron tan solo 600, un 3%. De esos 600, por acción del enemigo, se perdieron unos 120, un 0,6%. Es decir, la carrera de las Sitias fue un éxito, básicamente un éxito. Y ahí se combinó una voluntad política férrea de organizar el sistema, mantenerlo, reforzarlo, remozarlo cuando hubo que hacerlo, una organización adecuada a la hora de escoger, por ejemplo, a los generales, a los almirantes, a las tripulaciones, recursos técnicos de armas para que estos barcos fueran bien defendidos, de construcción de nuevos barcos, de reparación de estos barcos. Y después de todo esto, hubo suerte también en muchas ocasiones. Decía un querido amigo mío, Antonio García Vaquero, que suerte al límite de lo milagroso. Tal vez, porque realmente el resultado final de esta carrera de India fue bastante exitoso. Tuvo sus puntos negros, pero no más de 4 o 5 armadas españolas a lo largo de los 300 años, y cada año salían un par de armadas, fueron tomadas por el enemigo. Así que era un sistema exitoso. Estas flotas proporcionaban tesoros con los que se financiaban pues, las empresas imperiales, ¿no? También aquí les muestro fuentes que son sacadas de naufragios. Un bernegal del naufragio del galeón Concepción, un bernegal de plata, un bernegal de oro del naufragio del galeón Atocha, o por ejemplo estas cadenas de oro también de la Atocha, o un tejo de oro procedente también del naufragio del galeón Atocha. Las cadenas de oro, como ustedes saben, se llevaban como si uno llevara un banco colgado del cuello. Se cogía uno de los eslabones y se pagaba lo que fuera y después se volvía a enganchar la cadena, ¿no? Y un tejo de oro se llamaban así porque a alguien le pareció que tenían forma de teja. Ustedes conocerán la célebre frase de te voy a tirar los tejos. Proviene precisamente de ahí, porque poner a los pies del amado o de la amada una colección de tejos de oro es declarar el amor evidente, ¿no? Así que aquí tenemos estas riquezas, pero las mismas flotas que proporcionaban estas riquezas proporcionaban a la gente que las tripulaba un trabajo siempre muy duro. Aquí tenemos cargando una galera y se hacía evidentemente a músculo. No había grúas. En Sevilla había una sola grúa que también se movía a músculo, con los hombres dando vueltas en una rueda sin fin, como esos hámsters que tienen algunos niños, que desde el tiempo de los romanos, este tipo de grúas con fuerza muscular humana es la que se empleaba. En Sevilla había una y en los puertos americanos ninguna, durante los 300 años de la carrera de India. Así que había que cargar el barco y descargarlo a músculo. Así que era un trabajo duro, y un trabajo que a veces llevaba a la muerte. Este es un bonito cuadro de Bruegel, donde muestra pues un naufragio, un temporal duro que producía evidentemente normalmente muchas víctimas. Así que era un trabajo, insisto, duro y peligroso. En ocasiones llevaba a la muerte. Entonces, ¿qué llevaba a la gente a hacerse marinero? ¿Qué llevaba a los hombres a la mar? Este cuadro de Villaes, que está también en el Museo del Prado, muestra todas una serie de actividades ligadas con el mar, la pesca, marina mercante, marina de guerra. ¿Qué llevaba a los hombres a esta profesión tan dura? Aquí la tenemos. Dura y con mala prensa. Si uno ve las frases que definen a los marineros, si uno ve las frases que se hacen sobre el mar, en general son frases despectivas. Fray Antonio de Guevara, que es uno de los grandes prosistas del Renacimiento español, decía, mar viene de amargura, jugando con el término mar amargo. O decía también, son frases que él saca en un estudio sobre los marineros y sobre la mar. Dice, la mar es un oficio desesperado. O la mar es deleitosa de mirar, pero peligrosa de pasear. El que va a la mar por diversión iría al infierno a pasear. Y esta es inglesa. Mejor aprendiz de verdugo que aprendiz de marinero. Mejor meter a un niño aprendiz de verdugo que no meterlo a marinero. De locos es poner la vida a 3 dedos de la muerte, que es el grosor de la tabla de un navío.
O la mar es capa de pecadores y refugio de malhechores, porque a ella ninguno dan sueldo por virtuoso ni desechan por travieso. Mala prensa tenía el mar y las actividades marítimas. Entonces, ¿qué llevaba a la gente al mar, no? Esta es la imagen conocida de don Álvaro de Bazán. Almirante, bueno, más bien general, ¿eh? En esa época el general era el que mandaba una armada y el almirante era su segundo al mando. Pero en fin, para que se entienda mejor, el almirante don Álvaro de Bazán, ¿no?, del siglo XVI. Pero hay otro almirante y general de flotas, que es Juan Escalante de Mendoza, que además de ser un gran marino y de ser general de flotas, escribió un libro, Itinerario de Navegación, que muestra la sucesión de hechos que daban lugar a atravesar el Atlántico. Es un libro magnífico, editado por el Museo Naval hace ya unos años, reeditado muchas veces, ¿no? Miren lo que dice Juan Escalante de Mendoza, de cuál era el primer lugar de donde salían los marineros. Dice, porque de dos suertes de géneros vienen a ser los más de los marineros. La primera, hombres pobres e hijos de padres pobres, y que este fue el más aparejado oficio que hallaron para sustentar la vida, especialmente por ser nacidos en lugares de puertos y tierras marinas, de la cual suerte de criarse marineros son los más en número. Y bien se deja entender que estos tales, aunque quisieran estudiar, no tienen disposición ni modo de hacerlo. Y también se entiende que si alguno acertase a estudiar y a ser grande letrado, no querría acudir a oficio tan peligroso y trabajoso como el de marinero. Los marineros eran hijos de la pobreza, básicamente hijos de la pobreza. La mayor parte de ellos, no todos, pero sí, como dice Escalante, la mayor parte. Aquí tienen ustedes un cuadro que está en el Museo del Prado. Hay uno muy parecido en el Museo de América de Madrid, pero a mí me gusta más esta visión del puerto principal de la carrera de India, después fue Cádiz en el 18, que muestra al Arenal, el Arenal de Sevilla. Todavía hoy en día este barrio que está cercano al río se llama así, el barrio del Arenal. Hoy ya no tiene arena, estaba pavimentado. Pero aquí, como dice Mateo Alemán, Sevilla era madre de huérfanos y capa de pecadores. Y muchos huérfanos y muchos pecadores acababan en las cubiertas de los barcos. Aquí tiene un cuadro de Murillo. Este cuadro está hoy en Madrid, está en la Academia de San Fernando, pero lo pintó Murillo, fue de los primeros encargos que le hicieron a Murillo, importantes, le hicieron los frailes del convento de San Francisco de Sevilla, el convento grande de San Francisco, que ocupa lo que, si conocen la ciudad, lo que hoy ocupa la Plaza Nueva, la plaza cercana al ayuntamiento. Todo eso, la extensión, era el convento de San Francisco. Y para eso pintó Murillo pues actividades de santos franciscanos. Aquí tenemos a Fray Diego de Alcalá dando de comer a los pobres. Y lo que pinta son los pobres de Sevilla, porque Sevilla era una ciudad muy rica, pero que tenía muchos pobres. Y sobre todo, lo más interesante son estos niños que pinta en la parte baja del cuadro, que están comiendo ahí la sopa boba. Estos niños eran realmente objeto de deseo de los maestres, de los capitanes, para embarcarlos, para robarlos a veces a sus padres. A veces sus padres los entregaban, y meterlos a aprendices de marineros. Ustedes recordarán perfectamente lo de Rinconete y Cortadillo, ¿no?, que son dos niños que bajan de la meseta a Sevilla y acaban en el patio de los ladrones de Sevilla, en el patio de Monipodio, que se encontraba situado en Triana. Algunos de estos niños acababan de ladronzuelos y otros podían darle un guiño a la fortuna y meterse a marineros, que era algo mejor que ser ladrón. Bueno, a veces. En el archivo de Indias hay muchas fuentes que nos hablan de estos niños. Por ejemplo, los exámenes de piloto. En el examen de piloto de Francisco Manuel, cuando alguien iba a ser piloto se le hacía un examen previo que tenía que contar su vida. Y este Francisco Manuel contó que él era, siendo un niño, decía el chiquito y bonito, lo vio un gran armador, Andrés de Paz, quizá el armador más importante que había en Sevilla entonces, y se apiadó de él y lo llevó a sus barcos para que navegase y al final lo hizo piloto, tuvo suerte. Bueno, por ejemplo, tenemos el contrato de aprendizaje. Hay muchos contratos de aprendizaje de niños muy pequeños, como en el caso de Bartolomé Núñez, que firmó un contrato de aprendizaje con un carpintero de nao, carpintero de armada. El carpintero durante 10 años lo tenía como ayudante y le podía mandar cualquier cosa, dice el documento, excepto lo imposible y lo deshonesto.
Bueno, pues entre estas dos cosas le podía mandar él y toda su familia cualquier cosa. Al acabar el periodo de aprendizaje, le daban los instrumentos del oficio y un traje, y ya el niño se podía embarcar como marinero. Eso era muy frecuente. Y después tenemos otros casos, como esta petición de salario de Diego Sánchez. Diego Sánchez era un pobre de la vista corporal, se dice en el documento. Ciego de la vista corporal. Era un ciego que tocaba la vihuela en las calles de Sevilla, que tenía 10 hijos, que no los podía alimentar, y simplemente los ponía en un barco para que al menos pudieran esos niños comer. Este niño, concretamente, Diego Sánchez, huyó en América y el padre, con desfachatez, pidió el sueldo del hijo, por lo menos hasta que se escapó, ¿no? Y de esta manera podemos conocer cómo estos pequeños huérfanos acababan en los barcos de Su Majestad el Rey, ¿no? Pero hay otra forma de ser marinero, no solo hijos de la pobreza. Aquí tenemos el mapa de Brasil, del Atlas Miller de 1519, uno de los atlas portugueses más hermosos que se conocen. Miller es el nombre de un propietario. Realmente lo habían realizado Lopo Homem, el gran cartógrafo de la corona portuguesa, y Pedro y Jorge Reinel, también dos magníficos cartógrafos. Y muestran pues, las maravillas del Brasil. Las maravillas del Brasil. Vean ustedes los papagayos, los indios extraños, la flora, ¿no? Bueno, pues quien quisiera conocer estas maravillas se tenía también que meter a marinero. Y así lo dice Juan de Escalante de Mendoza de nuevo. Dice, hay dos clases de marineros. Uno, los hijos de la pobreza, y otros, dice, la otra suerte de hombres de los que se hacen marineros es de los que nacieron inclinados a la inquietud y arte de navegar y oficio de la milicia. Y estos tales, aunque los pongan a estudiar y para ello les den ayuda y favor, como apetecen otra cosa, suelen dejar las letras y siguen aquello a que nacieron inclinados. Todos conocemos a esos niños que son indomables, que tienen un carácter que no se puede someter a nada, que les gusta salir, que les gusta viajar. Este tipo de niños, aunque fueran de gente rica, sí que acababan a veces en los barcos, normalmente con mejores puestos que los hijos de la pobreza. Y así podían ver el mundo. Otra forma de hacerse marinero, por eso. Aquí tenemos el mismo mapa, pero en este caso la visión de la India, con los elefantes, los rinocerontes, las ciudades hermosas que decía Marco Polo que tenían los techos de oro, que Cambalik en China tenía los techos de oro, que si Colón decía que el Caribe tenía las aguas transparentes y alguien lo quería ver, se tenía que meter a marinero, ¿no? Tenemos esta imagen curiosa de lo que se llaman los biombos Namban. Namban creo que significa en japonés, yo no sé japonés, extranjero. Y vemos cómo los japoneses están recibiendo y admirando, tal vez, a una partida de extranjeros europeos, en este caso portugueses, ¿no? Si alguien quería ver el Japón, tenía que meterse también a marinero, porque los barcos iban 10 veces más rápido que por tierra. Si en tierra se podían hacer jornadas de 20, 30 kilómetros, en barcos se podían hacer jornadas de 200 kilómetros, de 250 kilómetros. Era como la diferencia entre hoy en un coche y un avión, 10 veces más, ¿no? Así que estos eran también una de las formas de hacerse marinero, querer ver el mundo. O un tercer origen, esto no lo dice Escalante, pero también creo yo que es cierto, es seguir la profesión del padre. Seguir la profesión del padre era otra de las formas muy fáciles de convertirse en marinero. Aquí vemos a un oficial ya del siglo XVIII que tiene a su hijo jugando con un barquito. En este caso, estos hijos de dignatarios ya o de oficiales de los barcos tenían mejores posiciones también, ¿no? Seguir la profesión paterna. En mi familia todos somos docentes. Mi padre lo era, mi suegro lo era, mis hermanos lo son y yo pues también lo soy, a mucha honra. Así que siguiendo la profesión paterna había muchos que se hacían marineros, ¿no? Pero en fin, no todo eran malos y males en la vida del mar, ¿no? Esta es una imagen del Civitatis Orbis Terrarum, que era un atlas donde se veían las ciudades del mundo, ¿no? Hoy en día, pues como en Internet tenemos todas las imágenes que queramos, entonces no. Y esta imagen representa la partida hacia las Indias desde Cádiz. Aquí tenemos lo que se llamaba la tabla del rey. La tabla del rey era una mesa con un mantel donde había un alabardero, alguien que tocaba un pífano y un tambor, y repetían y decían
que se había organizado una armada o que se había organizado la conquista de alguna zona americana, y allí acudían los interesados. Pues en este caso, si eran gente de la armada, los vemos desarrapados y que reciben unas pagas de adelanto. Se les enganchaba con pagas de adelanto. Y esas pagas, además, eran en dinero, en plata. Eso era una enorme ventaja en un mundo donde todavía se pagaba en especie. Y entonces, cobrar en dinero daba una movilidad a las personas muy grande y una convertibilidad. El dinero se puede cambiar por cualquier cosa. Si a uno le pagan en sacos de trigo, pues claro, no se puede mover, ¿no? Así que cobrar en dinero y cobrar varias pagas de adelanto. Según la peligrosidad de la armada, se podían cobrar hasta 4, hasta 5. Y eso resolvía muchos problemas a veces, ¿no? Después, una vez que habían cobrado, evidentemente había que vigilarlos, porque trataban de escaparse muchos de ellos, ¿no? Y otra gran ventaja de la marinería era emigrar a las Indias, escaparse en América, porque los controles para la gente que quería emigrar eran muy fuertes, pero para marineros no, porque siempre la corona necesitó tripulaciones. Entonces ahí un poco se hacía la vista gorda y se dejaba pasar a gente que tal vez no hubieran dejado pasar los oficiales de la Casa de la Contratación. Y una vez que estaban allí, desertaban. Y además no tenían que pagar el pasaje, porque el pasaje era muy caro. Así que apuntándote a marinero, te iban dando comida, un sueldo que te habían dado pagado de adelanto, y después desertabas. No había problema, porque a la vuelta siempre había menos barcos que a la ida. A la vuelta se traía plata, que vale mucho y abulta poco. Así que muchos barcos se quedaban en América, como se decía, al través. Los marestres no necesitaban tripulaciones y los dejaban escapar. Así que una de las formas de saber pues, la población de América es conocer la población de marineros, ¿no? Bien, ¿cuántos eran los marineros? Dirán ustedes que me he equivocado de imagen poniendo aquí las obras del Escorial. No me he equivocado porque esto es para hacer una comparación. La mayor obra civil que se hizo en España, el 16, fue el Escorial. Todavía se dice, es como la obra del Escorial. Bueno, pues Fray José de Sigüenza, que fue el que escribió la historia del Escorial y de la Orden de San Jerónimo, contó, que una vez fue Felipe II a visitar las obras del Escorial y desfilaron delante de él el ejército de trabajadores. Unos iban con palas, otros iban con picos, iban ordenados en escuadrones. Y él contó, son 925. Bueno, para una flota mediana larga en la época dorada hacían falta 8.000 hombres, 8.000, no 900. Así que el mantenimiento de las flotas requería una gran cantidad de asalariados libres, que es lo que eran los marineros. Solamente en los ejércitos había una cantidad semejante. Eran mucha gente y además de manera constante, más que las obras del Escorial. Se decía que eran tantos que Sevilla estaba dominada por las mujeres, que eran más en número que los hombres, ¿no? Aquí tienen ustedes la representación de sevillanas españolas del siglo XVI por Christoph Baedis. Es un dibujante alemán que acudió a las bodas de Carlos V y que dibujó todos los tipos de españoles y de españolas que había en la época. Aquí vemos a una dama sevillana y esta otra. Así vestirían las mujeres de la época con su abanico. Sevilla, pues ya saben ustedes que suele hacer calor. Y con estos alzas, no solo por parecer más alta, sino por no pisar el barro de la calle, que era, desde luego, una cosa muy frecuente, ¿no? Así que estos eran muchos los marineros, y además de muchos lugares distintos. Esta imagen de la Bodleian Library muestra realmente la salida de Jasón y los argonautas para buscar el vellocino de oro, pero realmente lo que está dibujando es un barco del siglo XV, perdón, esto no domino de ello del todo. Ahora volvamos aquí. Esta tripulación lo que muestra es un barco del siglo XV, una coca. Pues aquí ven ustedes que hay gente de muy diversas razas, de muy diversos lugares, ¿no? Y en el caso de las flotas españolas, el 80% figuran oficialmente como españoles, pero también oficialmente figuran el 20% como extranjeros. Oficialmente. Debían de ser muchos más. Y aquí también con eso la corona transigía. La corona no quería que hubiera extranjeros en América, pero como necesitaba gente para las flotas, admitía este 20%, que yo calculo que puede ser entre el 30% o más de extranjeros, y muchos de ellos desertaban también en América, ¿no?
Si se trataba de armadas de guerra, el 50% eran vizcaínos, de la cornisa cantábrica. Los vizcaínos y los vascos han sido siempre la punta de lanza de las armadas españolas, ¿no? Y el resto, pues normalmente andaluces, 40%, y el resto de otras partes de España, ¿no? Si se trataba de flotas mercantes, se invertía el lugar de origen. Así que el 80% eran andaluces y el 10% vizcaínos, o gente en general de la cornisa cantábrica, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo? ¿Cómo era el barco como un lugar de trabajo? Esta imagen pertenece al álbum del Marqués de la Victoria, está aquí en el Museo Naval de Madrid, que muestra a 2 cuadrillas de marinos trabajando en un cabrestante para subir y alzar pesos, ¿no? Bueno, pues era un trabajo muy moderno, el trabajo de los barcos. Era un trabajo que no era muy normal en esa época, porque primero eran asalariados libres, no eran rentistas, ¿no? Eran asalariados libres que trabajaban en lugares cerrados, que manejaban maquinaria compleja, que tenían tareas unificadas, turnos, y muy vigilados por las autoridades. Esto nos puede sonar a nosotros a una factoría moderna, un lugar cerrado, maquinaria, turnos. Esto normalmente en el resto del mundo laboral del siglo XVI y XVII no era frecuente. La gente trabajaba en el campo, de sol a sol, de esta manera. Así que era un trabajo moderno hecho por estos asalariados libres, ¿no? Ahora, un trabajo siempre con gran exigencia física. De nuevo, alguien que tiene que cargar una de estas naos y lo tiene que hacer a músculos, ¿no? A fuerza de músculos porque no había grúas. Esta imagen muestra un trozo de la conquista de Túnez, el tapiz de las conquistas de Túnez que está en el Alcázar en Sevilla, y muestra cómo había que levantar un ancla. A veces había cabrestantes y otras veces había que hacerlo así, con una simple polea, tirando de algo que pesa mucho, porque el ancla puede pesar 500 kilos, fácilmente, si es un barco grande, y el calabrote, es decir, el cabo grueso, puede pesar también varios cientos de kilos. Así que era un esfuerzo más que considerable, ¿no? Y además era un trabajo inestable. Inestable en el sentido laboral, porque solamente se cobraba mientras que el barco navegaba y se llegaba a puerto, se descargaba y la persona quedaba ya sin empleo. Inestable desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista físico. Subir por los obenques siempre ha sido una labor compleja. Se decía entonces, una mano para el patrón y otra para mí. Una para recoger la vela y otra para no caerme, agarrarme bien, ¿no? Y claro, cuando el barco estaba en puerto, cuando no había mala mar, la cosa podía tener un pase. Pero si había que hacerlo en medio de una tormenta, que es cuando había que hacerlo, realmente era un trabajo sumamente peligroso e inestable en ese sentido, de poder caerse, ¿eh? ¿Y cuál era el cursus honorum de un marinero? ¿Cómo se empezaba y cómo se terminaba, ¿no? Bueno, pues en todos los lugares del mundo era parecido. Tenemos aquí un dibujo que muestra a niños ingleses, claro, durante la Guerra de los 7 años, ¿no? Dice, fitting out boys for the sea, ¿no? Aquí tenemos a estos niños harapientos, que podían ser como los niños del Arenal de Sevilla, a los que se les ha dado un pequeño uniforme y se han convertido ya en marineritos. Estos marineros jóvenes es lo que se llamaba entonces pajes. Nosotros hoy tenderíamos a llamarles grumetes, ¿no? Pero sin embargo, el paje era la forma de entrada en la carrera de la mar. Eran niños de 8 a 15 años, niños absolutamente pequeños, ¿no? A los que toda la tripulación les mandaba de todo, ¿eh? Todo el mundo, el más simple de los marineros tenía la capacidad de ordenarle a estos niños, y los niños tenían una tarea especial y específica, que era marcar la hora en los barcos. En los barcos la hora se marcaba con relojes de arena, con ampolletas de media hora. Y los niños por la noche tenían que estar despiertos y darle la vuelta a la ampolleta. Y entonces cantar una oración, ¿eh? Así se sabía que no estaban durmiendo. Y los niños estos cantaban la oración y daban la vuelta a la ampolleta. Y después hacían todos los trabajos que les mandaban, ¿no? Hasta 1681 no hubo en Sevilla ni en España, creo yo, una verdadera escuela para ser marineros. Esta fue la primera, el Colegio Seminario de San Telmo, que hoy es, como creo que sabrán ustedes, la sede de la Junta de Andalucía, del presidente de la Junta. Pero entonces tenemos a San Telmo en la parte alta con su barco y su luz. Y tenemos
la primera gran escuela para aprender a ser marinero, pero eso fue en 1681. Hasta entonces la única escuela era la cubierta de un barco, no había otra. A continuación, el siguiente paso era ser grumete, eso sí. Ahora sí que emplearíamos la palabra grumete. Aquí tenemos esta imagen de una gran carraca portuguesa que está en el Museo de Greenwich, en Londres. Es un óleo que muestra a grumetes, es decir, a marineros jóvenes que están haciendo las tareas más difíciles y complicadas. Están en las vergas, están en la cofa. Eran gente entre 15 y 24 años que no cobraban todo el salario completo, cobraban 3/4 partes de salario, y como eran jóvenes y flexibles, se les encargaban estos trabajos que eran más peligrosos también al mismo tiempo. A continuación se pasaba ya a ser un verdadero marinero. Se hacía un pequeño examen gremial, se les daba un título y a partir de los 24 o 25 años ya cobraban soldada completa, el sueldo completo. Y se les daban las tareas de más responsabilidad. Por ejemplo, gobernar el barco. No piensen ustedes que en el siglo XVI o XVII se gobernaba un barco con una rueda de timón. Eso es una cosa muy moderna. Fue un invento ya del siglo XVIII, así que cuando vean ustedes a Errol Flynn manejando la rueda de timón, digan ustedes que no, que eso no es así. El timón, desde luego, el timón de rueda, tiene muchas ventajas. Entre otras cosas, cuando se gira a la derecha, el barco gira a estribor, y cuando se gira a la izquierda, el barco gira a babor. Pero en el siglo XVI y XVII lo que se hacía era este artilugio que se llamaba el timón de pinzote. Este era el pinzote, que aquí tiene un pequeño trozo de madera engrasado que sirve para conseguir un pequeño giro a la caña del timón que está aquí debajo. Tiene que estar elevado porque el piloto tiene que ver al mismo tiempo, el marinero tiene que ver las velas y al mismo tiempo mover el timón. El radio de giro de un barco de esto era amplísimo, porque el timón apenas se movía unos grados, con lo cual si alguien se caía al agua podía darse por muerto, porque en que el barco diera la vuelta podían pasar muchos minutos, ¿no? Pues este era ya el papel del marinero, del marinero ya crecido, ¿no? Y la rueda del timón. Después estaban los suboficiales, que podían cobrar una soldada y media, a veces 2 soldadas, el doble que un marinero. El calafate, lo tenemos aquí, calafateando en el Guadalquivir un barco, había que darle de lado y quitarle los moluscos que se comían la madera, los moluscos fitófagos, y además estaban carpinteros, despenseros, guardianes. El guardián era el que manejaba la barca auxiliar, condestable, manejaba los cañones, y así había una serie de suboficiales que le llamaríamos hoy, que cobraban, insisto, es una soldada y media o más. Y el jefe de los marineros era el contramaestre. Aquí lo tenemos dibujado por Caspar Weidich. Lo vemos con esas ropas amplias que usaban siempre los marinos y los 2 instrumentos de su oficio, el silbato y el látigo. Hoy en día, en los barcos, si ustedes conocen un poco, se utiliza el silbato solamente para dar honores. Cuando entra un oficial, cuando entra el comandante, se toca el silbato. Entonces era para dirigir la maniobra. En medio de una tormenta, la voz no se oye, pero los silbidos sí. Y 3 silbatos agudos eran bajar la verga de lo que sea, o subir, o coger la estacha, órdenes a través del silbato. Y al que no obedecía se le daba con el látigo. Así que los 2 instrumentos del oficio del contramaestre, que ya era una persona mayor, había seguido la carrera de marinero y al final había llegado a contramaestre. Ya lo ven ahí, que parece un señor, no tendría más de 50 años. En más de 50 años no, ni siquiera se navegaba ya, ¿no? Y esta es, digamos, la marinería. En los barcos había 3 cargos dirigentes. El piloto, lo tenemos aquí con su astrolabio, el GPS de la época. El piloto tenía la obligación de dirigir el barco a puerto, pero no de distinguir qué destino tenía que tener el barco. Él no decidía qué destino, simplemente que llegara al barco. Era el técnico en náutica, pero sin capacidad de decisión. La capacidad de decisión, aquí tenemos otro piloto, la tiene el maestre. El maestre es normalmente el dueño del barco o quien tiene una porción de proporción del barco o que está encargado por el dueño. Este sí toma las decisiones. Y era la máxima autoridad en los barcos mercantes, porque solo en los barcos de guerra había capitán.
El capitán no es un cargo de la Marina Mercante, es alguien que va en un barco de guerra. Si hay un ataque, es posible que si hay un hidalgo a bordo, se le nombrara capitán durante el ataque para que defendiese el barco y después volvía a su posición de pasajero, posiblemente. Esta era la tripleta dirigente: el maestre, el piloto, o por orden, el piloto, el maestre y el capitán. ¿Y una soldada de marinero servía para mucho? Hombre, mientras que estaba a bordo recibía la comida y las pagas que les correspondiesen hasta que el barco quedaba descargado. Pero con el dinero que tenía no se podía hacer gran cosa, no se podía vivir especialmente bien. Tal vez comer sí, cuando llegaba a bordo, si no se había jugado la soldada. Pero lo que no podía hacer es ponerse malo, porque esta imagen de un enfermo se puede comparar con el archivo de protocolos en Sevilla. Pues encontré simplemente lo que costó una enfermedad de un canónigo de la catedral, ¿no? Bueno, la visita de un médico a ese canónigo costaba lo mismo que una semana de sueldo de un marinero. Y la enfermedad completa de aquel canónigo sevillano costó como 4 meses de salario. Es decir, un marinero tenía que curarse en un hospital de caridad, no en su casa, como se curaba la gente rica. La gente rica se curaba en su casa, pero los marineros estaban destinados a curarse en hospitales como estos, donde aparecían incluso 2 o 3 personas por cama. Este es el Hotel de Día de París, y donde en Sevilla había uno de estos hospitales en Triana, y en la mayor parte de los puertos americanos había hospitales de caridad para los marineros. Para vestirse como este caballero, de este retrato de Alonso Sánchez Coello, con ropa de calidad, hacía falta un año de trabajo. La ropa, como saben ustedes, era el gran distintivo social. Se reconocía a la gente simplemente por cómo vestía. Y los marineros vestían de una manera mucho más sencilla, con trajes anchos que no tenían tintes caros, que eran efectivamente de alto precio, y vestían de esta manera porque pues, si se querían vestir de otra manera tenían que esperar un año sin comer, sin beber, simplemente para guardar y hacerse un buen ajuar de ropa, ¿no? Ahora, de todas maneras, esta es la teoría, pero ¿y la práctica? Tienen ustedes una imagen muy interesante de un lugar poco conocido, que es el Centro de Actividades Subacuáticas, que está en el balneario de La Palma de Cádiz, donde se han descubierto varios barcos hundidos en la bahía, y aquí tenemos una colección de barretones de plata sacadas de sus barcos. Bueno, y pellas de plata también aquí, más arriba. Era una ruta tan rica que hasta a los pobres diablos se les podía quedar entre las uñas parte de esa riqueza. Y todo el mundo hacía su negocio. Todo el mundo hacía su negociete. El marinero ahorraba su vino, le correspondía una ración de vino, pero como el vino era muy caro en América, no se lo bebía y lo vendía en América. O vendía su propia ropa, que era ropa europea, que tenía también mucho precio. O ayudaba a embarcar a un polizón y recibía un soborno. El contramaestre traficaba en cáñamo y vendía si podía. El condestable en pólvora. El despensero, que era el que peor fama tenía de todos, sisaba en las raciones y era capaz, como en las bodas de Caná, de hacer vino mezclando vinagre con agua. Muchas veces lo hizo. Vinagre, agua, vino. El maestre trastocaba las cuentas y todo el mundo hacía su pequeño negocio, con lo cual, bueno, pues, podía salir un poquito de la pobreza. ¿Y cómo era la vida ordinaria en un barco? Pues muy incómoda. Esta es una reproducción de la nao Victoria, que muestra que, habiendo solo un poquito de mala mar, el agua arrastra y arrasa la cubierta, ¿no? Y no piensen ustedes que los marineros podían vivir aquí abajo, ¿no? Ahí va la carga. La gente tenía que vivir sobre la cubierta, bien en el alcázar o en el castillo, en la parte de arriba el castillo, en la parte de atrás el alcázar, donde había algún posible resguardo. Pero en general la gente dormía en las cubiertas y, como ven ustedes, de una manera sumamente incómoda. Fíjense lo que dice Eugenio de Salazar, que es un jurista que tuvo plaza en una de las audiencias de México, y que contó en una carta a un amigo esto: hombres, mujeres, mozos y viejos, sucios y limpios, todos van unos pegados con otros. Y así uno vomita, otra suelta los vientos, otro descarga la tripa y vos almorzáis. Y no se puede decir a ninguno que usa mala crianza, porque las ordenanzas de esta ciudad lo permiten todo.
Perdonen, pero este muchacho era un poquito machista, porque dice, si hay mujeres, o qué gritos en cada bien del navío, ay madre mía, y échenme en tierra, y están a 1000 leguas de ella. Si llueve y vienen aguaceros, buenos tejados y portales hay donde se ampare la gente del agua. Y si hace sol, que derrite los mástiles, buenos aposentos y palacios frescos hay para resistirlos, evidentemente. Ironía fina, ¿no? Bueno, los barcos fueron creciendo en tamaño. Tal vez había más espacio. Esta es la cubierta, el entrepuente del navío Vasa, que está en Estocolmo. Pues sí, los barcos fueron creciendo en tamaño, pero también en número de pasajeros. Así que no se solucionó mucho el problema con el paso del tiempo. En estos lugares, los marineros vendían, y los maestres vendían a los pasajeros para que ellos hicieran su pequeño cubículo. Y llevaban las entrecubiertas atestadas de prácticamente todo. De tal manera que ustedes conocen la frase de zafarrancho de combate. Zafarrancho de combate es zafar, es decir, dejar libre los ranchos, es decir, los espacios, para que al menos los cañones pudieran retroceder. Así que estos barcos iban realmente atestados, ¿no? Fíjense la cubierta, la cantidad de gente. Yo he podido calcular que aproximadamente tocaban a 1,5 metros cuadrados por persona. Cuando estaban de día todos de pie estaba muy bien, pero cuando había que acostarse, que uno ocupa más espacio, pues muchas veces no se podían acostar todos al mismo tiempo. 1,5 metros cuadrados por persona. Y fíjense esto, esta es una maqueta que está en el pabellón de la navegación de Sevilla de uno de los galeones de Manila, estos barcos que iban atravesando el Pacífico, el Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Tenía el barco 1000 toneladas. Y llevaba 400 personas a bordo. 1000 toneladas y 400 personas. Recuerden este dato. Aquí tenemos al famoso Titanic. El Titanic tenía 52.000 toneladas, no 1000, 52.000. Y en él iban 2.200 personas. Si le aplicamos la proporción del Nuestra Señora del Pilar, como era 52 veces más grande, había que multiplicar 52 por 400. Y ahí en el Titanic hubieran tenido que haber 20.800 personas. Y así iban. Y además iban los animales. Así, debajo de Beatty dice cómo se llevaba un caballo. Y los barcos de Su Majestad llevaban caballos, llevaban gallinas para irlas matando por el camino, para alimentarse de los huevos. Llevaban también cerdos, que decía la gente se entretenía en ver cómo se mareaban los cerdos por las cubiertas, ¿no? Y además estaban los parásitos, las ratas. Es decir, se decía entonces que los barcos de Su Majestad se olían antes de verse, en algunos casos, ¿no? Miren de la relación de Fray Tomás de la Torre. Fray Tomás de la Torre fue un dominico que fue con el padre Las Casas cuando fueron a nombrar obispo de Chiapas. Dice, y porque los que no saben de la mar entiendan algo de lo que en ella se padece, diré que el navío es una cárcel muy estrecha y muy fuerte, de donde nadie puede huir, aunque no lleve grilletes, ni cadenas, y tan cruel que no hace diferencias entre los presos. En aquella época los nobles tenían sus cárceles aparte, pero aquí no, todos penaban en el mismo sitio, ¿no? Igualmente los trata estrecha a todos. Es grande la estrechura y el ahogamiento y calor, y la cama es el suelo. Comúnmente algunos llevan algunos colchoncillos pequeños y duros, llenos de lana de perro, y la ropa no se puede lavar, porque la corta el agua de la mar. Hay mal olor, especialmente debajo de cubierta. Intolerable en todo el navío cuando anda la bomba. Se decía que cuando la bomba de achique sacaba el agua de la sentina era como purgar la barriga del diablo, decían algunos textos. Aquella es para echar fuera el agua que entra en el navío, que es muy hedionda, y sobre todo es traer siempre la muerte a los ojos y no distar de ella más que el grueso de una tabla pegada a una otra con pez, ¿no? Y muy peligroso estos viajes eran a veces. Aquí tenemos una colección de esbotos que hay en Canarias, en una ermita en Canarias, que son muy interesantes. Aquí vemos a un barco que venía me parece que era de La Habana, sí, de La Habana, que es atacado por un corsario ya casi llegando a las islas, ¿no? Era peligroso y desde luego hacía que la gente, este es un tratado curioso, tratado de medicina militar, que se le muestra todo el tipo de heridas que le podía pasar a uno, ¿no? Miles de males, ¿no? Muy peligrosas eran las astillas. Cuando una bala de hierro pegaba en la borda de madera, salían miles de astillas que herían mucho más que incluso la propia bala. Se infectaban las heridas y había que cortar el brazo, cortar la pierna, ¿no? Así que
Fíjense esta curiosa imagen del pensionado de Greenwich en Inglaterra. Era el lugar donde los marineros ya mayores que habían tenido accidentes laborales iban a pasar sus últimos días. Lo pagaba la corona. Y vean que este hombre lleva la pierna cortada, tiene una pata de palo. Y si vemos a otros pensionistas de Greenwich, lo vemos que uno de ellos tiene un gancho en la mano, otro tiene también una pata de palo, y alguno es posible que tenga un parche en el ojo. ¿Qué estamos hablando? De un pirata. El pirata no es nada más que un marinero viejo. La representación del pirata es un marinero que ha pasado por todos estos ambientes y está así el pobre hombre con estos traumas en la mano, ¿no? De tal manera que si vemos, por ejemplo, a los grandes marinos españoles del siglo XVIII, que parece que esconden la mano. Esta la lleva en un guante. Aquí, Blas de Lezo, que ya saben ustedes le llamaban el medio hombre, pues le falta un ojo, la mano, y parece que esconden la mano. O Manuel López Pintado, otro gran marino del principio del siglo XVIII. No es que esconda la mano, es que no la tiene. Simplemente le han tenido que amputar la mano porque ha tenido cualquier tipo de accidente. Comida. La comida era abundante, pero con problemas. La base era el bizcocho, bis coctus, cocido 2 veces. 2 veces o 3 o 4 o 5 según la duración del viaje. Y entonces comían estas galletas duras, que a los novatos se les hacía comer sin mojarlas, y entonces perdían los dientes con facilidad, ¿no? El bizcocho. Todavía en Sevilla es común que en los bares le pongan a uno una cosa que llamamos nosotros regañá. La regañá es nada más que el bizcocho, que se moja en vino y puede resultar muy agradable, porque los marineros, como sabéis, por el escorbuto tenían los dientes no muy firmes. Y después se hacían guisotes a bordo. Vamos a ver. Vaya, esto no marcha. Ahora sí. Guisotes a bordo de comida entre todos. O sea, se hacía un guisote con bacalao o con cecinas y carnes y algunas menestras, garbanzos o alubias, y se comía todo con cucharada y paso atrás. Fíjense cómo contaba el licenciado Miranda de Ron una comida a bordo de los barcos. En un santiamén salen diciendo amén toda la gente marina y se sientan en el suelo y sin esperar bendición sacan los caballeros de la tabla redonda sus cuchillos de diversas hechuras, que algunos se hicieron para matar puercos, otros para desollar borregos y otros para cortar bolsas, ladrones. Y cogen entre las manos los pobres huesos y les van arrancando sus nervios y cuerdas como si toda la vida hubieran andado a la práctica de la anatomía en Guadalupe o en Valencia, que eran universidades donde se daba la medicina con mucho cuidado, ¿no? Y en un credo los dejan más tersos y limpios que el marfil. Anda un paje con su taza dándoles de beber, harto menos y peor vino y más bautizado que lo que ellos querrían. Y en medio de la mar moriréis de sed, y os darán agua por onzas, como en la botica, y después de harto de cecinas y cosas saladas. Y aún con el agua es menester perder los sentidos del gusto y el olfato, y vista por beberla y no sentirla. Juegos, bueno, estaban prohibidos, pero jugaba todo el mundo. Y jugaban fundamentalmente a las cartas. La corona quería que jugaran al ajedrez, pero bueno, no jugaban al ajedrez, jugaban a las cartas, que además era un monopolio regio. Estas cartas están sacadas de un legajo del Archivo de Indias, y van para las Indias, ¿no? A los juegos y a los dados también. Y leían, sí se leía en los barcos, lectura comunal. Leía uno y escuchaban todos, o casi todos. Y la Inquisición, al llegar, preguntaba, ¿qué se ha leído en este barco? Y entonces sabemos que se leía. Los 3 libros más leídos eran el libro primero, el de Fray Luis de Granada, La vida de Cristo. El segundo, el Flos Santorum, una serie de historias de santos, de vidas de santos. Y el tercero, y ya no religioso, era el Orlando Furioso. Aquí tenemos una ilustración de Gustave Doré, el gran dibujante francés del siglo XIX, que ha dibujado las grandes obras de la literatura universal, El Quijote, El Paraíso Perdido y otras muchas más. Y vemos aquí la historia del Orlando Furioso. Orlando era un caballero que se volvió loco cuando su novia pues se la quitó un musulmán, un moro, ¿no? Y entonces todas las aventuras de ese caballero era una obra de caballería en verso. Y era un buen libro. Cuando Cervantes está, a través de Cervantes, están el ama y el sacristán purgando la biblioteca de Don Quijote, van a tirar al fuego el Orlando Furioso y dice Cervantes, no, este no se tira, este es un buen libro.
Efectivamente, era un libro muy entretenido y era el favorito de las tripulaciones, ¿no? Porque aparecían mujeres salvadas por caballeros, que montaban en caballos con alas, viajes a la luna, gigantes batallas, y las chicas salvadas de los monstruos estaban además convenientemente desnudas. Y la descripción del cuerpo de la mujer era también de un gran erotismo y por lo tanto también resultaba muy interesante para los marinos, ¿no? Incluso en el libro de Orlando Furioso se muestra la existencia de islas llenas solo de mujeres, que era lo que los marineros soñarían encontrar, ¿no? Aquí tienen ustedes por Ingres, Dominique Ingres, el caballero Roger liberando a Angélica, también de esta misma obra, del Orlando Furioso. Bien, estamos ya un poquito terminando y vamos a entrar en alguna cuestión de ideología religiosa, ¿no? ¿Cómo eran los marineros? Pues eran creyentes, claro, como toda la gente de su tiempo, ¿no? Creían en apariciones salvadoras, pero le ponían frecuentemente una vela a Dios y otra al diablo. Creían también en todo tipo de supersticiones, todo tipo de supersticiones. Y una de las más famosas es la del fuego de San Telmo. Este es parte del retablo de los navegantes que está en el Alcázar en Sevilla y se muestra a San Telmo, un fraile dominico. El San Telmo español era un fraile dominico que trabajó con los marineros de Galicia. Y se dice que fue consejero y confesor de Fernando III el Santo. No sabemos exactamente eso sí, pero sí que cuando murió parece ser que su cuerpo exhalaba un perfume riquísimo y fue considerado efectivamente santo y el protector de los marineros españoles. Y su señal era la aparición de un fuego en los mástiles. Era simplemente electricidad estática. Cuando nos quitamos un jersey por la noche, a veces si tiene mucha fibra, vemos unos resplandecientes luminarias, ¿no? Eso era el fuego de San Telmo, nada más, ¿no? Pero era también peligroso creer en estas cosas por lo siguiente. Aquí tienen ustedes otra creencia, una vela a Dios y otra al diablo. Este es un dibujo muy bonito de Hans Holbein, el joven, que muestra cómo la muerte sube a bordo del barco y todos van efectivamente a morir, ¿no? Estas eran las creencias de los marinos. Pero la del fuego de San Telmo podía ser también peligrosa. Escalante dice, es así que en el mismo instante que uno diga cata San Telmo en tal parte, en ese mismo punto se paran todos a mirar donde aparece, y en viendo que ven aquellas lumbres, comienzan luego a decir, salva, salva San Telmo, cuerpo santo, en lo cual están todos pasmados, embebecidos, y dejan entonces de acudir a la mayor necesidad, y por mucha instancia que se les haga con ellos, no los pueden quitar ni mover, no acordándose del ordinario refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Un refrán que, como ven ustedes, ya era típico del siglo XVI, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de la misma fuego de San Telmo. Y para terminar un poquito, ¿cuál era la condición social de estos hombres? En los barcos únicamente tenían un prestigio social los militares que los mandaban. Aquí tenemos un general de galeras por Tintoretto, o don Fadrique Álvarez de Toledo, el famoso marino del siglo XVII, la toma de San Cristóbal, la recuperación de Bahía. Esta gente sí que tenían prestigio, pero como militares, no como marinos. El olor a pólvora ennoblecía. El olor a alquitrán, todo lo contrario. Los ingleses llaman a los marineros old tar, viejo alquitrán. El alquitrán, con el que se embadurnaban las cuerdas, digamos, era el olor preferente en los barcos y por lo tanto ese olor no ennoblecía en absoluto. Tienen ustedes una imagen que refleja cómo trabajaban los marineros del siglo XVI por Christoph Bailey, ¿no? Tirando de un calabrote, no lo hacían con las manos, se quedarían sin manos, sino con un arnés que acababa en un trozo de cuerda, lo enganchaban en la cuerda principal y tiraban con todo el cuerpo. Pues esta gente no tenían una consideración social importante. Al fin y al cabo era un trabajo que hacía sudar. El sudor produce, que saben ustedes muchas veces, alergia, pero en este caso era alergia social, ¿no? Era un trabajo que no tenía mucho prestigio. Es más, se consideraba a los marineros gente levantisca y respetuosa, carne de presidio. Aquí tenemos a un marinero al que están azotando por haber cometido alguna. Eran los marineros gente que no respondía bien a los mandadores de los barcos. Así como un terrateniente, si reñía a un campesino, el campesino se quitaba respetuosamente el sombrero y con los ojos bajos aguantaba la riña, los marineros no aguantaban eso. Los marineros eran asalariados libres, en un determinado momento respondían, en un determinado momento se iban del barco, eran otro tipo de gente. Se dice, decía un autor inglés norteamericano que yo he usado mucho y que es
es un magnífico investigador que decía que en los barcos se cultivaban las 7 artes liberales, que eran jurar, beber, robar, fornicar, asesinar, embaucar y difamar. Hay que reconocer que es todo un programa de estudio, ¿verdad? Muy completo, ¿no? Otra representación, en este caso de Fray Antonio de Guevara, dice: es privilegio de Galera que los ordinarios vecinos y cofrades de ella sean falsarios, fementidos, corsarios, ladrones, traidores, azotados, acuchilladizos, salteadores, adúlteros, homicidas y blasfemos. Por manera que al preguntarse qué cosa es la galera, le podemos responder que es una cárcel de traviesos y un verdugo de pasajeros. Y insisto, vamos terminando, que la condición social de los marineros cambió. Curiosamente, a partir de finales del siglo XVIII, la época de las revoluciones, y el romanticismo, empezó a considerarse al marinero como el representante de un cierto espíritu libertario. Aquí tenemos, como ustedes saben, pues el famoso accidente del Boston Tea Party, ¿no? Cuando los marineros echaron el té al agua para no pagar los impuestos de la corona, ¿no? Y hicieron unas revoluciones. Pues hay muchos prohombres de la Revolución Norteamericana que consideraron a los marineros como los iniciadores de la independencia norteamericana. El motín de marineros que hubo en Boston en 1747 fue para Samuel Adams, uno de los grandes prohombres de la independencia norteamericana. Fue para él el precedente de la independencia de los Estados Unidos. Y hay otra cosa también curiosa. Ustedes conocen la frase, la palabra inglesa strike, que significa también, entre otras cosas, huelga, ¿no? Bueno, pues esa palabra significa también arriar una vela, porque en Londres, en los años 68 y 97, los marineros de las flotas hicieron strike, bajaron las velas y dijeron que no salían. Así que se convierten estos hombres en gente, insisto, que defienden la libertad de los trabajadores. Y con esta imagen quiero terminar. Aquí vemos a estos marineros trabajando en un cabrestante, ¿no? Entonces, ¿qué era la gente de mar? ¿Eran héroes o demonios? ¿Eran villanos que hacían todas estas artes liberales infames o campeones de la libertad? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Eran trabajadores que se defendían en un medio muy duro, muy cruel, donde solo con mucha suerte y con mucha determinación a veces alguno pudiera hacer fortuna. Porque, como decían la frase latina, en ello se cumplía este adagio: mares via spei e porta mortis. La mar, desde luego, daba una vida a la esperanza, pero casi siempre era la puerta de la muerte. Muchas gracias.